de compartir la palabra de Dios. Así que ciertamente este mensaje que vamos a compartir en esta hora es un tema bastante complejo. ¿En qué sentido? Bueno, pues en muchos sentidos, pero vamos allá. Vamos a considerar lo que dice la palabra de nuestro Dios y simple y sencillamente el tema es integridad relacional. ¿A qué nos referimos con integridad relacional? Nos referimos a un hecho que hoy en día es algo que ciertamente nos incumbe a todos. Esta es la manera en que nos conducimos, cómo nos relacionamos con otras personas. Imagínate por un momento un símbolo muy conocido de los cristianos, la cruz. La cruz nos habla de dos sentidos. El primero de ellos es un eje vertical, que podemos utilizarlo para recordar el término de integridad relacional con Dios, primeramente. Ahora, también tiene un eje horizontal, un eje más corto, que podemos utilizarlo para recordar que se refiere a que lo primero es la integridad relacional con Dios, pero que esto también hay un eje más corto que es horizontal que nos habla de la integridad relacional con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues todo aquel que nos rodea. Ahora, lo que el Señor nos enseña a través de la palabra siempre es sorprendente, siempre es de abundante bendición. Así que si utilizamos el símbolo de la cruz para recordar este tema, que son las relaciones, podemos llegar a concebir de que es un tema bastante bonito porque es bastante práctico para la vida diaria. Y cuando hablamos de integridad, como hemos estado mencionándolo en los estudios de los salmos, que tú lo puedes oír desde el Salmo 1, hay una serie de estudios y prácticamente hay una playlist ahí lista para que tú la escuches, donde están todos los estudios donde hemos hablado del tema de la integridad. Y resumámoslo así, la integridad es el hecho de apartar la hipocresía, es decir, no ser dos caras, no tratar de proyectar una cosa y en realidad ser otra, es decir, ser acorde a lo que decimos con lo que vivimos. Y ciertamente hemos visto en estos estudios, cuando hablamos del tema de integridad, que es algo que es muy necesitado hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas veces una de las grandes carencias de la personalidad de muchos denominados cristianos es el hecho de que no está acorde lo que se dice con lo que se vive. De hecho, en el hogar es lamentable cuando nuestros hijos mismos nos pueden llegar a señalar, pero tú dices una cosa, pero vives otra. Y eso muchas veces, aunque no nos lo dicen, lo cual es aún peor, muchas veces genera que nuestros hijos no puedan seguir nuestro ejemplo porque piensen que no coincide y por ello llegan a apartarse del Evangelio. Y en otros casos, como hemos dicho cuando hablamos de la familia, que es aún peor, que simple y sencillamente no solo no pueden seguir nuestro ejemplo, sino que simple y sencillamente llegan a decir, para ser como mi padre, para ser como yo, no quiero nada con el Evangelio. Y es ahí que se vuelve importante la palabra integridad. Pero lo vamos a llevar al ámbito general. Entendamos que cuando hablamos integridad relacional, estamos hablando de nuestra integridad necesaria de establecer con Dios, pero también como cristianos para establecer con los demás. Es decir, una manera de conducta. Esta es la serie El Sermón del Monte. Y hemos venido enseñando en esta serie del Sermón del Monte que Jesús está continuamente declarando y enseñando los principios del reino de los cielos. Principios muy importantes y hemos aprendido que a través de estos mensajes, desde que empezamos con las bienaventuranzas, desde que hablamos de la luz, la sal, hemos venido viendo que Jesús lo que está definiendo es ordenar prioridades, ordenar las prioridades espirituales. ¿Pero por qué? Bueno, porque uno de los temas de Jesús, y lo vamos a seguir estudiando más adelante, uno de los temas poderosos que tocaban y que impactaban las vidas, es que el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implicaciones tiene que el reino de los cielos se hubiese acercado? Tiene todas las implicaciones del mundo. Primero, que el rey del reino, el Padre, deseaba acercarse a la humanidad. La humanidad que por una u otra razón se había alejado. La humanidad que cuando Él escogió una nación para que fuera luz, no fue luz, pero Él aún deseaba acercarse a esa nación. Él aún deseaba acercarse a ese pueblo. Él aún deseaba poder tener la oportunidad de establecer y que se estableciese el reino de los cielos en la tierra. Pero por tanto, la disposición de acercarse fue de Dios. La disposición de establecer esa comunión, esa relación
era primeramente del Todopoderoso Dios, del Padre Celestial. Y Jesús lo que estaba enseñando era que el reino de los cielos se había acercado y que, por lo tanto, era necesario redefinir, volver al camino, ordenar las prioridades principales, porque Él estaba dando a conocer los pensamientos del Rey del Reino, los pensamientos del Padre Celestial. Él estaba dando a conocer esa vida completa y abundante que Él tiene para nosotros. Ahora, reflexionemos un momento. Dios se acerca a nosotros. En ese acercamiento de bendición para nosotros, tenemos la oportunidad de establecer una relación con Él. Pero una de las cosas que el Señor también empieza a establecer como prioridades, de lo que hemos venido hablando cuando estudiamos Mateo 5:21 y 5:22, y terminamos hablando hace poco, la semana pasada, con lo que es el tema de respeto cristiano, que aún sigue publicándose en la playlist. Ciertamente venimos definiendo y hablando y explicando lo que es el verdadero respeto cristiano, pero ahora el Señor va aún más allá y aún establece otra prioridad, porque simple y sencillamente cuando nosotros venimos y leemos esta palabra, que es poderosa en Mateo 5:23, que nos dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y me gustaría decir que voy a lograr compartir todo lo que es Mateo 5:23 y 5:24, que son dos versículos estrechamente relacionados, que deberían de compartirlo quizás en una sola enseñanza, pero debido al hecho que hay unas verdades muy profundas acá, quiero ampliar un poco este versículo. Y quiero que tú te quedes con esta primera parte de este mensaje de integridad relacional y que puedas llegar a comprender la magnitud de lo que estaba diciendo el Señor, para el contexto, para el pueblo al cual está hablando, porque quiero que sepas algo. Y a esto vamos a llegar y te voy a dar el final al principio. Es que hay un momento en la vida en que tú puedes estar orando, incluso sirviendo a Dios, y de repente un recuerdo puede venir a tu vida. Vamos a estudiar todo ese proceso. No lo buscamos ese recuerdo, no lo provocamos, pero ahí está. Ahora, puede ser distintas cosas, pero si se trata de una palabra que dijimos, una herida que causamos, una relación rota, entonces déjame decirte, hay una pregunta que surge ahí. ¿Por qué ahora recuerdo esto? ¿Por qué ahora viene a mí este pensamiento? Y la respuesta es: porque Dios está tratando en tu corazón. Vuelvo a leer la cita. Dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, esta porción de la palabra parece sencilla, parece simple, parece una porción de un inicio de un relato, pero ya nos ha dado muchas verdades. Y quiero que reflexionemos un momento, como primer punto, en las cualidades de la persona que ha de presentar una ofrenda en el altar. Porque este proceso lo llegamos a pensar como algo muy sencillo. Pero esta persona, que muchas veces, oye bien esto, muchas veces las personas que viven en las capitales, en la gran mayoría de ocasiones, saben de que tienen que pagar altos precios por una propiedad. Por ejemplo, en Madrid, una propiedad de un pequeño apartamento, $250,000 es un precio que es razonable. Para una propiedad, una casa, puede llegar a ser $1,000,000, un precio razonable de una casa bonita en Madrid, en la capital. Pero ciertamente, cuando tú te pones a pensar en todas las capitales del mundo, hay precios que vienen a ser prácticamente más altos cuando estamos hablando de la capital. Ahora, estábamos hablando acá de la capital de una nación donde estaba el templo, en Jerusalén. Ahora, en ese tiempo, recuerda, no habían coches, no habían autobuses, no había un transporte de Uber. Ahora, en ese tiempo, los judíos estaban diseminados. Puede ser que un judío estuviera fuera de la capital de Jerusalén. Puede ser que un judío estuviera en el pueblo de Israel, un israelita estuviera en el pueblo, en una región norte, cerca de Samaria, estuviera cerca de Galilea. Podía ser que un judío estuviera en una región aún más distante, esparcido, cerca de las regiones de África, cerca de las regiones de Asia, en Éfeso, pero indistintamente de donde estuviera. Un judío que era una persona que deseaba llegar y presentar su ofrenda en el altar, independientemente de dónde estuviera,
tenía al menos 3 características que me gustaría decirte para que tú empieces a valorar un poco más la introducción de esta porción de la palabra. Porque primeramente, este individuo era una persona observante y obediente de la ley. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que una persona que consideraba y aceptaba la verdad de su necesidad. ¿Cuál es la verdad de su necesidad? La necesidad de un acercamiento a Dios. Y, por tanto, ponía esa prioridad de como acercamiento a Dios, la ponía como un requerimiento en un orden establecido. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente había una necesidad, porque la fe no se refiere a solo creer y tener un razonamiento de que yo creo, yo pienso, yo sé que Dios existe, que Dios hay. No. La fe que tienes intelectualmente es una fe que intelectualmente el mismo Señor lo mencionó en un punto y no voy a llegar ni a profundizar ahí, pero aún el Señor lo dijo. Los mismos Satanás y sus demonios saben que hay un Dios. Le temen y le tiemblan ante la presencia del Dios Todopoderoso. Pero es una verdad, mi amado. La fe intelectual, pues esa misma fe intelectual la tiene hasta el mismo Satanás, que el Señor le reprenda, los demonios, que el Señor les reprenda también. Ahora, pero la fe del creyente es una fe que te lleva a actuar, es una fe que se traduce en hechos. Recordemos, el cristianismo se estableció a través y lo podemos ver cómo se estableció el cristianismo en el libro de los Hechos. Los Hechos hablan de las acciones de los apóstoles, no habla de los pensamientos o de los intelectos o de los razonamientos lógicos de los apóstoles, no, habla de los hechos de los apóstoles, se está hablando de los hechos de los discípulos de Jesús. Los que recibieron la gran comisión no se quedaron pensando o razonando intelectualmente que había que hacer algo, no, ellos se dispusieron a hacer algo. Y por eso te digo, la fe está centrada en los creyentes, está centrada en la obra salvadora de Cristo, en Cristo como el medio de salvación. Y la fe se vive a través de la obediencia a su palabra. Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obra, Santiago lo dijo, pues la fe del tal está muerta, porque la fe como un efecto te lleva a actuar, te lleva a una transformación. No consiste en un remordimiento, consiste en un arrepentimiento que te lleva a buscar de Dios. Y ahora, la persona que iba y presentaba su ofrenda en el altar era porque tenía una fe tal que le movía a hacer algo, le movía a actuar. Y yo quiero decirte, mi amado, ¿qué es lo que te está moviendo a actuar en nuestros días? ¿Qué es lo que te está llevando a tomar una decisión, a tomar una acción? Porque ciertamente en eso es lo que crees. Pero ahora bien, pasemos a otra característica de este individuo. Bueno, otra característica de este individuo es que estaba dispuesto a hacer un sacrificio personal, un esfuerzo físico, porque es necesario considerar que este judío, como les decía, si estuviera en Galilea, en Perea o en la diáspora, este judío iba a determinarse a que al menos una vez al año iba a llegar al altar y se iba a presentar, iba a llevar un sacrificio. Llegar hasta Jerusalén no era algo sencillo, era un viaje que podía incluir días, si vivía cerca, podía incluir semanas. Y si venía de la diáspora, incluso podía tardar un mes. Entonces, este individuo iba a hacer un viaje, iba a caminar muy posiblemente por muchos terrenos áridos. Y es un viaje en el cual también habían peligros en el camino, tanto como de asaltantes, tanto como que su transporte, que era prácticamente, si era una persona muy adinerada, un carruaje, o su transporte donde llevaba sus cosas, un burrito de carga, o aquel animal donde llevaba un camello, donde llevaba su transporte, pues era algo difícil llegar. Y más iba con toda su familia, imagínate la logística que tenía que tener. Ahora, podría dedicar días, podría dedicar semanas, pero estaba actuando, estaba haciendo un esfuerzo, es decir, estaba dispuesto a hacer un sacrificio personal, un esfuerzo físico, por llegar allí, por llegar a presentar su ofrenda al altar. Y ahora, ¿cuán fácil es para muchos de nosotros hoy en día simple y sencillamente que nos conectamos a través de las redes sociales y podemos aprender de la palabra de Dios, oír de la palabra de Dios, edificar nuestra alma a través de la palabra de Dios? Pero, ¿qué dice? Que también esta persona que iba a presentar su ofrenda al altar, para todo esto, para toda esta logística, tenía que establecer primero una solvencia financiera o económica, porque solo el altar era un holocausto, un cordero que se iba a ofrecer sin defecto, sin tacha.
Y los más pobres, había otra forma, un palomino o una ofrenda, una tortilla de harina, pero había otra forma para los más pobres, pero también todos implicaban hacer un esfuerzo físico. Pero el judío que estaba describiéndose acá, que iba a presentar su ofrenda hasta el altar, era una persona que prácticamente iba a llevar un cordero sin defecto. Este podía ser comprado en el templo, podía ser traído de su ganado, pero esta persona se iba a asegurar que ese cordero fuera sin defecto y llegara sin defecto al templo. Y cuando se iba a ofrecer ahí, esa inversión material tangible. Oye, eso era algo que ese hombre había planificado, había pensado, había hecho sus reservas, sus recursos, había afectado su patrimonio. Y ahora, ¿cuántos de nosotros no se nos eriza la piel? Nos da alergia la iglesia cuando se habla de dinero. Cuando se habla de temas que implican quizás que pasen la ofrenda. ¿Cuán criticado es el tema? Pero por eso está aquella anécdota de que había pues, trasquilador que estaba ya avanzado en años, había perdido un poco de la visión, ya el tiempo había pasado, ¿verdad? No veía muy bien y un día pues vino y empezó a llegar el tiempo de trasquilar las ovejas y empezó a trasquilar las ovejas, empezó a trasquilar las ovejas. Pero en eso no se dio cuenta porque ya estaba ciego, estaba cansado a la hora tarde del día, tenía un poco de sueño y pues se metió a lo que no era una oveja. Se metió a lo que no era una oveja, era un animalito, era un perrito que prácticamente no tenía lana. Perdón, no era un perrito, el perrito hubiera ladrado, pero era un animalito pues que no era una oveja. Y empezó a trasquilarlo, empezó a querer trasquilarlo, pero no le halló lana, le halló muy poco pelo. Pero ese animalito que había relinchado cuando lo estaban trasquilando. Porque como no era una oveja, no tenía ese pelaje, ¿no? Entonces, pero que había relinchado. Y lo que aquel hombre dijo, bueno, qué curioso, que este prácticamente no dio nada, pero fue el que más relinchó. Y muchas veces así somos nosotros, ¿eh? Valga el comercial, el anuncio, no sé, tómenlo como quiera, era una broma. Pero ciertamente así somos muchas veces nosotros en las iglesias. Somos los que más hacemos bulla, los que más nos quejamos, pero somos los que menos colaboramos. Ahora, pero imagínense que esta persona, este individuo, había apartado aún de su patrimonio para ir a hacer el viaje, llevar su ofrenda al altar. Pero ¿qué dice también? Que este hombre había practicado lo que es una pureza ritual. Para llegar a presentar su ofrenda en el altar, también era necesario hacer ritos de purificación, era necesario pues lo que era una higiene, el mikveh, que es el baño ritual, la presentación, había que pasar las restricciones también que cumplía la ley, pero este hombre se había dispuesto a cumplir con todo esto. Y por lo tanto, si se había dispuesto y había planificado hacer ese viaje, era porque tenía un sentido de identidad y de pertenencia. ¿O cuántos de nosotros muchas veces no tenemos ese sentido de identidad o pertenencia cuando estamos en la casa de Dios? Y pensamos que estamos haciéndole un favor a Dios o cumpliendo con una obligación social o un mandato de nuestros padres, en el caso de los jóvenes. No tenemos el sentido de pertenencia, no tenemos la conexión con el estar en el lugar donde está nuestro cuerpo. Nuestra mente está divagando en cualquier otra parte, pero no está ahí. Si una persona se disponía a hacer todo ese esfuerzo, una de las cosas más importantes es que cuando llegaba al altar, cuando se iba a ofrecer su sacrificio en el altar, él se aseguraba de estar allí. No solamente estar ahí físicamente, sino que también estar allí disfrutando de todo aquel proceso, porque él lo estaba haciendo con gusto, con agrado, con gozo, porque estaba presentándose delante de Dios, lo que había estado planificando. Y todo este sentido de identidad, todo este sentido de pertenencia, todo este voto, todo esto que estaba haciendo este hombre, simple y sencillamente le hacía estar presente en mente, estaba presente en cuerpo, y aún en su espíritu estaba conectado en aquel momento, en aquel lugar. Una conexión tan importante que debe estar ahí para nosotros, que debe estar hoy ahí para que cuando nosotros vayamos a estar en la presencia de Dios, cuando vayamos a orar, cuando vayamos a alabar, cuando vayamos a adorar, cuando vayamos a hacer cualquier cosa en la casa del Señor o fuera de ella, debemos estar ahí. Debemos estar ahí no solamente como un resultado de nuestro cuerpo, sino como un resultado de una determinación. Una determinación de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de todo nuestro ser por estar ahí. Porque es lo que estaba haciendo aquel hombre. Estaba determinado a estar ahí. Y con esto, mi amado, con esto quiero decirte algo. Que
considera que esto es importante, porque dice la palabra, y quiero terminar el primer punto, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, hemos hablado de las características del que está ahí, pero aún para esa persona el Señor estaba poniendo un poquito más en alta la barra. Estaba diciendo, bueno, estás ahí, estás en el lugar correcto, tienes el pensamiento, tienes el esfuerzo, tienes la dedicación, tienes la integridad de estar ahí. Bueno, pero te voy a decir algo, dice el Señor. Y todos estaban atentos, era el sermón del monte, toda la multitud estaba atenta. Y ahí recuerdas, y quiero hacer un segundo punto, quizás el último en esta frase, ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Pero quiero hacerte el énfasis un poco, que lo detengas un poco en esa frase. Y ahí recuerdas, porque déjame decirte, y a esto así como comencé, Dios usa tu memoria para hablarte. Porque voy a ocupar los términos un poquito que tengo que utilizarlos para que comprendamos un poco mejor la situación, para que comprendamos que no es solo un razonamiento teológico, sino también es un razonamiento neuroteológico. Es decir, un razonamiento que incluso la misma ciencia lo puede corroborar. Cuando hemos hablado en otras oportunidades, hemos compartido un poco sobre lo que es la conciencia, y hoy voy a utilizar nuevamente esa referencia que hemos dado, que es aquella voz interior, aquella bendición que Dios le dio a todo hombre y todo ser humano como testimonio, como una capacidad de adquirir valor moral cada acción y reconocer el bien del mal. Cada ser humano reconoce los valores absolutos de verdad, justicia, amor, integridad, es capaz de distinguir lo que es de lo que no, de lo que es bueno y de lo que es malo, porque Dios a cada ser humano le dio una conciencia que le testifica primero de la existencia de Dios y luego de lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces el ser humano logra adormecer esa conciencia por la dureza de su corazón y empezar a practicar la maldad y hacerse un hábito de practicar la maldad, pero no quiere decir que el ser humano esté desprovisto de la comprensión o razonamiento, el regalo de Dios de una conciencia que le ayuda a distinguir el bien del mal. Pero sí te digo que cómo actúa esa conciencia neurológicamente en coordinación con la neurología. Bueno, primero, los recuerdos son cosas que almacenamos en la corteza con la ayuda del hipocampo. Cada uno, esos dos conceptos, hipocampo y corteza, son conceptos neurológicos que cada uno lo tiene. Es decir, el hipocampo ayuda a reconocer ese recuerdo, viene y pues lo mantiene, viene y lo coloca o lo ubica en el lugar donde debe estar en la corteza. Imaginemos una biblioteca, imaginemos que el hipocampo es el administrador y la corteza es el lugar donde se almacena, digámoslo así. Ahora, para darle un contexto, la conciencia es aquella que le va a dar el peso moral, pero ¿cómo? Bueno, le va a dar el peso moral porque simple y sencillamente la corteza está ahí para hacernos rectificar y recordar las cosas porque están almacenadas. Hay eventos en nuestra vida que están ocurriendo en el diario vivir, ¿verdad? Esos eventos no todos son importantes, no todos son prioritarios, pero el hipocampo viene administrando lo que se va considerando relevante, que afectó sentimental, emocionalmente, o que estuvo involucrado en una emoción un poco más fuerte en esos recuerdos, y viene y toma el recuerdo y lo almacena en la corteza. Entonces, fíjate bien, la mente está diseñada por Dios para que los recuerdos sean activados con ayuda de la conciencia en el momento preciso. Entonces, el cerebro va guardando esas experiencias como una biblioteca. Ahí la corteza y el hipocampo hacen el trabajo. Algunos quedarán almacenados por años. Y en ciertos momentos algunos han de emerger por una cosa que nos ocurre, por una cosa que nos hace recordar, por una experiencia. Pero no todos los recuerdos van a emerger porque el cerebro al parecer trata de mantener los recuerdos en un orden y no todos esos son importantes en todo momento. Ahora, pero es que hay cosas que nos acordamos porque fueron significativas y hay cosas de las que no nos acordamos porque no fueron tan significativas, pero cada ser humano tiene la conciencia ahí. ¿Y sabes qué es lo importante? Es que también aquella persona que tiene la conciencia le ayuda a que muchas veces ese recuerdo que está ahí almacenado venga y algún evento que ocurre que le hace recordar y venir a la memoria y viene el hipocampo y viene al almacén y vuelve a tomar de la corteza, el almacén, el recuerdo y lo vuelve a sacar a luz y ahí es donde recordamos los eventos.
La conciencia que Dios nos ha dado le da un peso moral a ese evento. Pero a los creyentes, nosotros que Dios nos ha bendecido con esa relación, esa comunión vertical con Dios, de la que hablé en un principio, esa relación con Dios, ese eje vertical. A los creyentes también el Señor nos dio su Espíritu Santo. Al creer en Cristo fuimos sellados con el Espíritu, son las arras del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo, el Señor lo dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hablando del Espíritu Santo que habría de estar con nosotros como el Consolador, como Dios mismo. Ahora, imagínate, estás adorando en la iglesia, estás en un momento de adoración y de repente recuerdas a alguien que has herido. ¿Qué ocurrió ahí? El recuerdo estaba almacenado en la corteza. El hipocampo lo reactivó, la conciencia lo marcó como importante. ¿Y por qué se activa todo esto? De que el Espíritu Santo muchas veces también lo está trayendo con un propósito. Uno de los elementos, como una paréntesis, que debemos considerar los cristianos, que si estás en la presencia de Dios, viene un recuerdo. Muchas veces puede ser algo que pasó, algo que ocurrió. Muchas veces, si nos han dañado, si nos han herido, pues el Señor nos está permitiendo una oportunidad para ponerlo delante de Dios y perdonar. Porque la otra persona no nos podemos exponer a que nos siga dañando, porque la otra persona no nos quiere, no nos escucha o nos desea un mal o ya no está en esta tierra. Pues si el pensamiento viene muchas veces, es que nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que somos creyentes, Dios lo trae para que nosotros lo rindamos delante de Dios. Lo rindamos y lo dejemos en el altar y lo expongamos delante de Dios, porque Él es el único que puede sanar ciertas heridas. Su espíritu, su presencia puede sanar ciertas heridas, pero también hay casos en que no es que hayamos sido heridos o nos hayamos sentido ofendidos, sino como el caso que está declarando Jesús acá. Dice, y allí recuerdas, ahí en ese momento recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¡Wow! Es que el Espíritu Santo trajo ese recuerdo. Pues el hipocampo y la corteza lo sacaron, nuestra mente lo sacó, la conciencia le dio un valor moral y el Espíritu Santo trae ese recuerdo. A eso justamente de lo que está hablando Jesús. A ese punto es lo que está hablando Jesús. Porque cuando eso viene, te voy a decir algo. Es que hay una cosa que quizás no se resolvió y que la otra parte no es que nos va a dañar cuando nos vea, pero sí tiene algo contra nosotros, pero no es que está con la disposición de que vamos a afectar nuestra condición, que estamos ahí, que va a dañar, que está directa a dañarnos, a violentarnos nuestra integridad. La otra parte no, pero sí se quedó con algo. Entonces, el Espíritu Santo lo que ha hecho es permitir que todo el sistema se active. Entonces, el creyente tiene la bendición, y lo he explicado en otras oportunidades, tiene la bendición de que en él no se producen, en nosotros ya, con el Espíritu Santo ahí, cuando llegan a nuestra mente estos recuerdos, son o para ponerlos delante de la presencia de Dios, en el altar, y pedirle al Señor que sane nuestro corazón, o para ayudar a sanar al otro. Por eso dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, sanar a nosotros, ayudar a sanar al otro. Y en ese punto, es que lo que el Espíritu Santo está haciendo es trayendo convicción de ese acontecimiento. Nos está llevando al arrepentimiento porque quiere que se produzca una reconciliación. Oye, nuevamente lo aclaro. No estamos hablando de que el Señor quiere que nos expongamos a que nos dañen. No. Pero si estamos conscientes de que esa persona va a dañar nuestra integridad, pues tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Pero puede ser que esa persona sea una persona que simple y sencillamente también necesita ser restaurada, así como tú fuiste restaurado, y que necesita pues que en realidad tomemos paso de hechos que van más allá. Porque no debemos racionalizar nuestra comodidad, porque la comodidad puede venir a desarrollarse y manifestarse siendo un pecado. Nuestra comodidad es no reparar las cosas, no debemos de manifestar nuestra comodidad. Debemos reconocer que Dios puede estar guiándonos en el momento justo
ayudar a sanar a otra persona. Ahora, fíjate bien, el apóstol Pablo, allá en el libro de los Hechos 24:16, lo menciona así: en todo esto, fíjate bien, en todo esto procuro siempre, oye bien estas palabras, en todo esto, tú lo puedes leer, Hechos 24:16, en todo esto procuro siempre limpia mi conciencia, tener limpia mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Qué tremendas esas palabras, porque dice el apóstol: en todo esto procuro tener siempre mi conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, no solamente poner las cosas delante de Dios para que venga mi sanidad, sino que también si hay alguien que posiblemente tenga algo contra mí y no me voy a exponer a dañar mi integridad, lo que voy a hacer, bueno, es una pausa y reconocer que es la obra de lo que nosotros los creyentes, los cristianos, ciertamente los que somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, y que si el Espíritu Santo trae ese recuerdo a nuestra mente en un momento de adoración, en un momento solemne, en un momento así, es porque muy posiblemente sea la obra redentora, la obra ministradora, la obra del Espíritu de Dios, la que está ocurriendo, la que está haciendo, la que está manifestando ahí el momento y la oportunidad justa para que nosotros, comprendiendo esto, comprendiendo que hubo algo que estuvo mal, comprendiendo que la conciencia es ese regalo de Dios, que el recuerdo apareció y que la conciencia le dio significado y que hay algo que se puede mejorar, que se puede corregir, que el Espíritu Santo lo trae en el momento justo. No vamos a nosotros a justificarnos en la comodidad, no vamos a minimizar las cosas en la comodidad, no vamos a culpar a otros en la comodidad. Lo que vamos a hacer como creyentes, como verdaderos seguidores de Cristo, es escuchar, reconocer y humillarnos delante de Dios. Y ahí en ese momento, vamos a hacer más énfasis en eso la próxima oportunidad, tratar de arreglar las cosas, tomar la determinación. Porque esto no es, mi amado, una cosa que Jesús quiera condenarlo, no, nos quiere transformar. Porque cuando recordamos algo malo, podemos sentir incomodidad, podemos sentir tristeza, podemos sentir culpa. Pero en esto quiero pausar, oye bien, porque hay una culpa destructiva que te aleja de Dios, hay una culpa destructiva que te paraliza. Esas situaciones, esas cosas que no se pueden remediar, que ya están y todo, esa culpa destructiva, traigámosla a la presencia de Dios también. Ahí cuando estamos, clamemos al Señor que nos quite esa culpa destructiva, que nos ayude. Ya las personas ya no están, las cosas no se pueden ir allá, no se puede tratar de resolver porque nos exponemos a que atenten con nuestra integridad, a que nos falten el respeto. Entonces, esa culpa destructiva que venimos a sentir, traigamos delante de la presencia de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a sanar. Pero, esa convicción del Espíritu Santo para arreglar las cosas, nos habla lo que dice 2 Corintios 7:10, donde el apóstol está expresando. Porque el apóstol expresa de una manera preciosa, porque dice: la tristeza que proviene de Dios. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Fíjate bien, no es remordimiento. No es solo lamentar las decisiones, no. Produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo, los remordimientos, aquella culpa destructiva produce muerte. Eso hay que traerlo delante de la presencia de Dios para que Dios lo quite. Pero el arrepentimiento, el hecho de que quizás mi hermano tenga algo contra mí, eso es lo que viene y nos va a producir vida. Y vamos a estudiarlo la próxima semana. Jesús no dijo: anda y olvídate. Él dijo: anda, reconcíliate. Porque para Dios, y este es el énfasis de este mensaje, nuestras relaciones, toma nota de esto, nuestras relaciones con las demás personas son de suma importancia. Son de suma importancia. Y Él, cuando nosotros estamos en una condición que ya le hemos dedicado a la búsqueda tiempo, pero trae un pensamiento, trae una cosa, y esa cosa no es culpa, esa cosa no es tristeza para muerte, sino que es un sentimiento de ordenar las cosas. Él dice: oye creyente,
Oye, tú que te llamas mi seguidor, tú que te dices ser mi discípulo, tú que hablas mucho y de muchas cosas prácticas, ahora te pido, sé humilde y reconoce que puede ser mi voz que te está llamando a arreglar las cosas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor guíe tu comunión, que fortalezca tus convicciones y tus valores cristianos, porque es el deseo al compartir estas enseñanzas del Sermón del Monte. Integridad relacional. Esta fue la parte 1. Espera la parte 2. Vamos a seguir compartiendo la palabra. Y quiero decirte, si tú que has estado escuchando, en ti que has estado escuchando, que has estado oyendo este programa, hubiese algo en tu corazón, quiero hablar a los que quizás han acumulado por mucho tiempo una culpa destructiva, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de aflicción, un sentimiento de preocupación por algo que ya pasó y no han podido sanarlo. Es una tristeza que está provocando prácticamente un calvario diario, o eventos que ya ocurrieron y que tú no pudiste o no se dio la condición o no sabías cómo tomar una decisión distinta, pero que ahorita están golpeándote. Son remordimientos del pasado. Yo te digo, cuando vienen a tu mente, tú que eres creyente, es porque el Espíritu Santo quiere que lo traigas delante de la presencia de Dios. Y tú que me estás oyendo, si tienes alguna carga, alguna culpa, alguna situación que viene continuamente a tu mente, oye bien, que te duele cada vez que lo recuerdas, en esta hora, tráelo delante de la presencia de Dios. Hay muchos corazones que necesitan sanar. Y yo sé que muchos que están viendo este programa en esta hora, en esta oportunidad, necesitan sanar. No lo exterior, porque lo exterior nos podemos ver maravillosamente. Pero lo que hay en el corazón necesita ser sanado. Así que te invito a que ahí donde estás, que cierres tus ojos un momento. Que pongas esa culpa que te carcome, esa tristeza, ese recuerdo que te quita la paz, que viene una y otra vez y muchas veces interrumpe tu comunión con Dios, pero te preguntas, ¿por qué lo recuerdo ahora? Porque Dios quiere que lo pongas en el altar. Dios quiere que lo traigas delante de su presencia para Él sanar tu corazón. Ahí donde estás. Te voy a recomendar algo. Así como vamos a orar hoy, trata de orar cada mañana, cada tarde, cada noche. Y tienes la oportunidad de hacerlo en un lugar solo y de hacerlo en voz alta, hazlo. Si no tienes la oportunidad de estar solo, así, silencio, tú hazlo, pero hazlo cada día para que Dios vaya obrando en tu corazón. En algunos lo hace de inmediato, en algunos lo hace poco a poco. Pero vamos a confiar en la mano de Dios que viene para sanar corazones en esta hora. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, te doy las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Te doy las gracias porque yo sé, Señor, que tú me amas, que tú estás siempre ahí. Dios mío, en esta hora traigo delante tuyo, Señor amado. Díselo al Señor, traigo delante tuyo esos recuerdos que me atormentan, esa culpa destructiva que me quita la paz, esas situaciones, Señor, que ya pasaron y yo quisiera cambiarlas. Son remordimientos, malas decisiones que he tomado en la vida, pero que me están quitando la paz y en mi mente, en mi corazón se desarrolla una lucha porque yo ya no quiero seguir sufriendo con estas cosas. Mas siempre están ahí, vienen a mi mente, a mi corazón y me quitan la paz. Ahora, Señor, vengo rogando, Señor, primeramente que perdones mis faltas, mis iniquidades. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que dices tu vida en la cruz, que has muerto por mis pecados. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, lávame con tu sangre, perdona mi iniquidad, perdona mi injusticia, perdona mis faltas, mis errores, Señor. Pero en esta hora te ruego, Señor, que me ayudes, ahora de hoy en adelante. Yo quiero seguirte, servirte, ser un hijo, una hija tuya. Yo creo que eres el Hijo de Dios, que resucitaste de entre los muertos para darme una oportunidad de salvación. Ahora tomo ese regalo de la salvación, pero también, Señor, te ruego que tomes mis cargas, que tomes estas situaciones. Son errores del pasado, son malas decisiones, son remordimientos, son raíces de amargura, son cosas que me quitan la paz cada vez que las recuerdo, Señor.
Vengo rogándote, Señor, que las tomes, que tomes tú el control, que me ayudes a comprender con tu Espíritu Santo, a sanar a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, rindo esas cargas en tus manos. Te pido, Señor, que verdaderamente transforme este corazón, esta mente, porque siempre estoy sufriendo por esto, pero hoy traigo delante tuyo estas cosas y te ruego, Señor, que me sanes. Te ruego que me des paz, que me ayudes a no sufrir ya cada vez que lo recuerdo. Señor, te ruego que tú vayas sanando mi ser y me permitas dejar ir estas cosas, de perdonar, Señor, para también disfrutar de esa bendición de tu comunión. Quita toda raíz de amargura, ayúdame a identificarla y empezar la oración constante por ellos. Porque en el corazón mío, en ese jardín que tú me has regalado de mi corazón, yo no quiero malas malezas. Yo quiero que tú me ayudes a quitar toda raíz de amargura y a vivir de hoy en adelante en comunión tuyo. Porque si tú permites que ese recuerdo venga cuando yo te estoy adorando, yo reconozco que tú lo permites porque tú quieres sanarme. Ahora vengo delante tuyo y te ruego, médico por excelencia, mi Señor y Salvador, sana mi mente, sana mi corazón. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Haz la obra en mi vida, Señor. En ti está mi confianza, no está en los hombres. Estoy poniendo toda mi confianza en tu mano poderosa de amor y misericordia. Ahora, Señor, traigo esta carga, la pongo en tus manos y sé que tú me ayudarás a ser más que vencedor. En tu nombre, Señor, hago esta oración y te doy las gracias por aquellos que la hicieron conmigo, que están sanando desde ya su mente y su corazón. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mi amado, estamos llegando al final de esta transmisión. Recuerda, somos Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos ahí para compartir, enseñar siempre la palabra de Dios. Es para nosotros una bendición muy grande estar compartiendo estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sabemos que la palabra de Dios trae sanidad al alma, a lo más profundo de nuestro ser. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que tengas una semana de muchas bendiciones, que el Señor permita, mi amado, que todo en tu vida resulte conforme a su propósito, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Bendiciones masivas. Nos vemos hasta la próxima. Sigue viendo las playlists, sigue viendo los videos, son maravillosos. Te invitamos a compartir siempre la palabra de Dios. Bendiciones.